En fin, Josep, hoy hemos pensado que estamos en un buen lugar para hablaros de sitios que, además de mucha vegetación, de muchos árboles, también tienen un importante orden geométrico. Tan particular que parece que estamos hablando de los antiguos templos que los propios maestros canteros, ¿no?, en este caso llevados a la piedra, dejaron absolutamente llenos de un contenido que solo aquellos que sabían de ello, es decir, solo quienes sabían leerlo, lo podían interpretar. Bueno, pues hay que decir que también hay lugares, templos vegetales, donde ocurre eso, ¿no? Templos vegetales que están salpicados, como tú bien decías, de estatuas, de geometría, en definitiva de otros elementos que convierten un jardín en algo iniciático. Y hay que decir que los jardines en Europa se vieron transformados a partir de 1685, cuando William Temple escribe un libro que se llama Los jardines de Epicuro, y a partir de ese momento cambia por así decirlo, la estética de los jardines señoriales, que entonces estaban relegados fundamentalmente pues al mundo de los reyes y de los grandes aristócratas, porque tampoco el pueblo llano podía permitirse más allá de una maceta y poder regarla el geranio de vez en cuando. Claro. Pero lo interesante de ese jardín paisajista es cuando se transforma en algo más, y eso ocurre fundamentalmente en la época de la Ilustración, en la que pues la masonería en Inglaterra y también en Francia empieza a marcar su territorio, a hacer que los masones, con esos lemas que eran progreso, que era igualdad, que era virtud, que eran todos esos valores, se vieron representados a través de las estatuas y la geometría. Y es en ese momento donde el atractivo esotérico entra al primer plano, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, pirámides, vamos a encontrar... Fíjate, una cosa que a todo el mundo le habrá pasado inadvertida, esas glorietas redondas, con cúpula muchas veces metálica, es un símbolo del Templo de Salomón, y muchas de las columnas que sujetan precisamente esa glorieta son la representación de la Yaquín y la Boaz, las dos columnas que daban entrada y que supuestamente contenían todo el saber de la humanidad. Jesús, hay que decir que esto no es como hablar... Claro, todos sabéis que Jesús es el gran escéptico de nuestro Colegio Invisible. Cada día un poco menos. Bueno, sí, va cayendo. ¿Cómo está hoy el termómetro de la fiebre? El termómetro del escepticismo hoy se va a mantener en 37 grados. Darme un par de temporadas y estoy. Y a lo mejor los que terminamos con 35 grados somos nosotros, ¿no? Bueno, el caso es que no estamos hablando, Jesús, de fantasmas ni de ovnis, no hay casas encantadas, es decir... No hay cosas intangibles, vamos a decirlo de esta forma, porque de lo que estamos hablando es tremendamente tangible, se puede ver sí o sí. Y claro, la pregunta, ya que estamos en el Parque del Retiro de Madrid, ¿hay muchos rincones esotéricos u ocultistas en este lugar? Los hay guiños al misterio, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un parque que cuenta con 118 hectáreas y un perímetro de casi 4,5 kilómetros, es decir, no está nada mal. Hay huecos, hay rincones para dejar ocultos algunos mensajes. Hay que decir que el Parque del Retiro pues comienza a construirse de alguna forma, o comienza a coger forma en el siglo XVII bajo el reinado de Felipe IV, y es ahí ya, pues en apenas unos cuantos años después, cuando empiezan a hacerse esos guiños. Quizá el más clásico, el más evidente, el que más llama la atención a todo el mundo es esa estatua del diablo o Luzbel, Lucifer, que sería el que se representa y que además dicen que está a 663 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero eso es cierto, es decir, porque yo he llegado a leer incluso que se matiza que está a 666,35. Yo también he leído eso, ya digo, me ha costado contrastar como tal el que esté a esa altura exacta, pero bueno, sí que rondaría esos 666 metros. Hay que decir que esta estatua como tal se decide mostrar al público y situar en el parque. 666, que es el número de la bestia, para el que no esté avezado a esas cuestiones. Yo creo que cualquiera que esté aquí está avezado, ¿Hay algún poseído entre el público? A ver, hacemos un exorcismo. No, pero... ¿Algún poseso que nos diga si es así o no es así? Como decíamos, en 1879 es Benito Soriano Murillo, que es artista y director general de Bellas Artes, el que decide exponer, el que decide sacar esta obra a un espacio público y lucirlo de forma ventajosa. El diseño es de José Urioste y la escultura como tal es de Ricardo Belver, y
Siempre se ha dicho, esto sí que no es cierto del todo, siempre se ha dicho o ha rodeado a esta estatua que es la única representación del diablo que como tal se expone en un sitio como el Parque del Retiro. Lo cierto es que nos encontramos en algunos lugares más. Yo, por ejemplo, hace poquito tiempo estaba en Turín, donde también nos encontramos una representación muy clara de lo que es el diablo. Y la simbología, nos encontramos al ángel caído cuando es expulsado completamente, y el único elemento que lo acompaña son las serpientes, que serían la representación de la soberbia. Llama la atención, ¿no? Es llamativo que precisamente una estatua de estas características, con esa profunda carga simbólica que tiene el diablo, pues se exponga de esa manera. Pero lo cierto es que también se ha convertido en uno de los iconos del Parque del Retiro, y hay quien dice, las malas lenguas, eso yo no estoy tan convencido, que los satanistas, los adoradores del diablo y estas personas que, bueno, no es que rechacen a Dios, sino que deciden vivir la vida de una forma quizá con menos restricciones, pues se reúnen de vez en cuando en torno a esta estatua. Un matiz en honor a la verdad y a los pobres satanistas que se la cargan siempre como malos. Y es que Lucifer, que es el ángel caído, es el dador de luz. De luz. Claro, claro. Lucifer. Por lo tanto, los satanistas, que son los seguidores de el Satán, el adversario, no tienen nada que ver con los luciferinos, que lo que buscan es la ilustración, iluminación, llegar a un camino por la base de la izquierda, muchas veces de la sexualidad, muchas veces por el hedonismo, muchas veces por el camino, digamos, del no estar sufriendo, sino todo lo contrario. Perdona, Josep, solo un matiz, porque es importante, seguramente quienes están aquí lo saben, pero para quienes estéis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, claro, cuando se habla de magia, se habla de magia blanca, magia negra, magia roja, magia verde, hay prácticamente de todos los colores, pero es que caminos también está el sendero de la izquierda, sendero de la derecha, no sé si hay uno frontal y otro lateral, no lo sé. Ahora está también el de la extrema derecha. También. Y tiene recorrido de momento, que es lo peligroso. Bueno, que estabas matizando. Es que me ha entrado la risa, lo siento. Bueno, simplemente quería precisar eso, porque es verdad que a los satanistas les cae siempre el San Benito de todo. Y es llamativo, fíjate, Josep, porque tú lo sabes, en Espacio Misterio, la web de la revista Año Cero, que todos conocen ya, Los Invisibles y las Invisibles, hemos dado una noticia muy llamativa, y es que en Estados Unidos, por ejemplo, los satanistas ya están demandando tener su espacio como religión, digamos, como vía también a estudiar, en contraste pues con la clásica religión católica, porque al final siempre se les asocia precisamente a todos estos ritos oscuros y a esa magia negra, y a día de hoy eso ya está más que desfasado. Lo cual para ellos sería una victoria, porque obtendrían subvenciones del Estado, claro, y tendrían igual estatuas como tienen la religión católica en este caso financiadas por los ayuntamientos, como tiene en este caso la religión cristiana en muchos parques públicos. Bueno, la Iglesia de Satán en California son más de 4 millones de seguidores. Claro. Si se basa en subvención, imagínate lo que deben de tener. Pero en fin, lo que sí es cierto es que aquí alrededor del ángel caído del Retiro, esa pátina o ese aura, ¿no?, de criatura maléfica que atrae a quienes ejercen este tipo de rituales. ¿De dónde viene? Bueno, pues porque algún zumbao también hay de vez en cuando que le da por matar un pollo al lado. Esto quiere decir que es que estas cosas pasan. Sí. Estas cosas pasan. Pero en fin, por no quedarnos en el ángel caído, vamos a seguir avanzando, porque, bueno, pues hecha esta declaración de intenciones del tema que vamos a tocar hoy, que sinceramente creo que es de los más bonitos y también de los más desconocidos. Ahora veréis que hay jardines masónicos, bosques de suicidas y otros también hay que decir que más o menos malditos. Incluso templos vegetales en los que dicen que habitan seres mitológicos. Bueno, pues el catálogo la verdad es que es amplio, pero Laura, a veces estos lugares han sido escogidos, bueno, pues más bien por su estética sombría, para protagonizar algunos de los cuentos infantiles más importantes de la historia, como por ejemplo los de los hermanos Grimm, ¿no? Sí, efectivamente, esos cuentos están ambientados en un lugar en Alemania que se llama la Selva Negra. Vaya evidentemente, ya de por sí el nombre ya te da un poquito de mal rollo. Sí. O sea, ya muy buen rollo no da. Hay que decir que lo de la Selva Negra realmente viene porque es un lugar muy sombrío, donde el sol apenas pasa por las copas de los árboles, porque es un bosque muy frondoso, y allí inspira. Esa es la explicación que daría Jesús. Es la primera explicación, vale. La primera. O sea, a ver, hemos empezado. Un poquito de por favor. Bueno, el caso es que, sobre todo, por ejemplo, el cuento que está más ambientado ahí es el de Hansel y Gretel, un clásico de los hermanos Grimm. Y hemos de pensar que en ese bosque se ambientan todo tipo de historias. Hablamos de vampiros, hablamos de elfos, de duendes, de brujas, de ogros.
y hay un personaje en particular, que por eso te decía, espérate, hay un personaje que realmente llama mucho la atención. Y hablamos del Grobman, o hombre alto. ¿Te recuerda algo? A mí me suena mucho a un personaje conocido del que hemos hablado alguna vez. A mí se me pasa por la cabeza mucha gente, pero no voy a dar nombres. A ver. No voy a dar nombres. No, pero si te digo, por ejemplo, bueno, este personaje es de la mitología alemana del siglo XVI, pero es descrito como un hombre alto, desfigurado, larguirucho, oscuro. A mí me recuerda mucho a Slenderman, por ejemplo, ¿vale? Lo único, la diferencia, por ejemplo, es que va acompañado con una especie de esferas blancas que le rodean la cabeza y que sobre todo están en los ojos, que no tienen, o sea, los ojos son completamente blancos, no tienen pupila. Pero luego, por ejemplo, también lo relacionan con el Coco, con el hombre pues, del costal. Es una criatura que dicen se esconde en la profundidad del bosque y que es conocida sobre todo en la época de carnaval. O sea, está muy focalizada sobre todo en esa época. Pensemos que también este bosque coge su nombre de la época de los romanos, porque entonces se llamaba Populus Nigra, que de ahí viene precisamente el bosque de Selva Negra. Qué bueno. Pero bueno, que es un bosque en cualquier caso, como te decía, muy alimentado precisamente por todas esas creencias, y aquí Jesús Callejo pues podía dar realmente una ponencia sobre el tema de los elfos, las hadas y toda esa población escondida. Las criaturas del país borroso. Josep, te veo lanzado, ¿quieres comentar algo? No, porque al hilo del asunto de los cuentos, es verdad que todos, sin excepción, tienen una segunda lectura o un segundo perfil, que en muchas ocasiones se puede tomar desde una perspectiva mágico-esotérica, ¿no? Por ejemplo, los enanitos de Blancanieves. Da mucho miedo, la verdad. Pues los 7 enanitos, feliz, tontín, dormilón, tímido, gruñón, mudito y sabio. Hostia, ahora me ha venido a mí también una persona. A mí me recuerda a una anécdota que tú te acordarás, lo de los... Me acuerdo perfectamente, pero es que yo no sé si contarlo porque puede ser terrible, nos pueden matar los usodichos. Bueno, simplemente... Bueno, lo voy a contar brevemente, antes de que sigas. Venga, sí. Que simbolizan los 7 pecados capitales y que pone de una forma muy sencilla cómo vencerlos. Entonces, simplemente con ese elemento, fíjate, ya estamos llevando un camino iniciático que aprenden los niños de una manera simbólica. Bueno, pues siguiendo precisamente un camino, no sé, lo contamos en 2 minutos. Es que fue una cosa bastante curiosa. Hace ya muchos años, en 2015, 2016, por ahí sería, el Colegio Invisible se grabó como piloto para una emisora nacional que no era Onda Cero. Por aquel tiempo se había ido una persona que llevaba mucho tiempo haciendo las máximas audiencias en esa emisora, con lo cual ya no hace falta que os diga cuál era. Y el caso es que después de grabar aquel piloto, en un momento determinado, al salir a la calle, íbamos muy contentos y de repente Laura se puso la primera, yo me quedé el último y empecé a observar cómo salía Josep detrás de ella, detrás de Josep iba Miguel Pedrero, detrás de Miguel Pedrero y creo que iba Fran Contreras, también creo que ibas tú, y de repente la sensación que me dio fue, fíjate, Blancanieves y los 7 enanitos. Hombre, la verdad es que entre Josep, Miguel y yo, pues oye, siempre destacamos precisamente a la baja en este caso. Esto es como la bolsa. Bueno, en fin, que estábamos hablando de cuentos y hay que decir que si hablamos precisamente de los cuentos de los hermanos Grimm, hay que decir que tuvieron que ser corregidos ya que las versiones originales estaban basadas en relatos que ellos estuvieron durante muchísimos años recopilando del folclore y de las tradiciones más ancestrales. Y hay que decir que fueron, Jesús, transformados, endulcorados, porque hay que decir que los orígenes de estos cuentos eran verdaderamente terribles. Bueno, es que efectivamente hay un protagonismo muy especial y esto es llamativo de lo que tiene que ver con la magia negra y precisamente adquieren un protagonismo especial figuras como la de la bruja, la hechicera, y adquieren además ese protagonismo precisamente como malas del cuento, nunca mejor dicho. Pero es que entre los rituales mágicos de esos cuentos, ahora iremos citando algunos, destacan precisamente el del canibalismo. ¡Wow! Nos lo encontramos, como no, en Hansel y Gretel, donde la bruja se come a los niños, o la costumbre, por ejemplo, de ingerir órganos de animales para generar ciertos efectos, como pasa en Blancanieves, donde la madrastra cree comerse la lengua, el hígado de algunos animales para lanzar ese encantamiento. Perdona, Jesús, aprovechando que está aquí tu madre, le voy a preguntar que qué cuento de Blancanieves, que qué versión de Blancanieves te contaba cuando eras pequeño. Porque es que, ¿recordáis? Lo de los epis y estas cosas, yo no
era muy de cuentos infantiles. Ya desde pequeñito yo estaba viendo Chucky y estas cosas y así quedé traumatizado. Es que daba miedo. Sí ha salido. Oye, a propósito, el tema de los epicosquillas sigue triunfando y Sí. hoy nos han Bueno, que obsequiado nos otro un más. segundo. Nos ha salido otro. Aquí Pero- están en primera fila, aquí, mirando a todo el mundo. Pero si quieres continuamos con algunas de esas prácticas más grotescas o más bestias que efectivamente no vemos en las versiones Disney o edulcoradas que nos han llegado a día de hoy. Y en otro de los cuentos de los hermanos Grimm, precisamente en Los dos hermanos, un ave tiene el poder de generar oro a quien devore su corazón e hígado. En otro, La lechuga prodigiosa, el cazador se come el corazón del ave. De esa manera, en estas prácticas ¿Será la de los lechuza? rituales... No la lechuga. No, la lechuga. ¿La lechuga? Sí, por lo menos es la referencia. Yo no sé si la Como has traducción... dicho el ave, digo, bueno, será... En este caso, como digo, las prácticas rituales vamos viendo que tienen mucho de esa particularidad que caracteriza a los cuentos, que es precisamente, pues eso, matar a determinadas personas para comérselas, matar a determinados animales de forma muy brusca, pero suele pasar en todos. Y si uno se va precisamente a los cuentos originales, como por ejemplo, hermanito y hermanita, en este caso la hermanita pide a su hermanito que no tome agua del pozo, porque si no, se convertirá en un animal salvaje que se la comerá a ella. Joder. Claro, todo esto Madre mía. va dando una idea, una ligera idea de que, pues en un cuento infantil, a día de hoy además, con todo el tema de la cultura de la cancelación y estas cuestiones, nos sorprende mucho, pero en los relatos originales de finales en este caso del siglo XIX, veíamos que eran muy bestias. Pero no hace falta irse tampoco a relatos tan grotescos, te quiero decir. Tú puedes coger cuentos como Alicia en el País de las Maravillas y realmente hay que tener casi un doctorado para entender todo el simbolismo Sí. y todos los niveles de lectura que tiene ese cuento. Bueno, y es para fue escrito niños. por un matemático Claro, por eso te que digo. además pretendía, gracias Claro. a eso, la metáfora del transmitir espejo, la entrada a todo. Y universos paralelos. un detalle más tremendo. turbio, ya que estamos hablando de cosas turbias, Dale. y sí que hay sospechas de que Lewis Carroll podría haber sido un poquito pederasta. Yo sé que esto suena feo, pero precisamente el Joder. cuento Eso. lo escribe con la intención de entretener, seducir a una hija de compañero de universidad. Madre mía. Sí. o Bueno, sea, ya que a nos ver, cargamos más los allá- cuentos, es que nos lo más allá cargamos. de esa historia que es me ha dejado grotesca. muerto, me ha dejado No, muerto, claro. Jesús. No, es cierto. Yo creo que lo que sí que hay que entender es que evidentemente los cuentos era la mejor manera que tenían de transmitir de forma oral a generación tras generación todo, desde lecciones de lo que no debía hacer la población o lo que debía hacer, Ya. o incluso lo que es peor, o sea, en transmitir información prohibida a veces de forma oculta dentro de los Sí, lo que relatos. pasa es que en este caso Lewis Carroll se tomó lo de transmisión oral de otra forma, vamos. Dicho- No, es verdad, dicho es verdad. Jesús, Es un sí. personaje que además tiene vinculación con determinados círculos, No, sociedades tela. secretas del momento, pero tiene también ese punto oscuro y turbio. Oye, yo os diría que además este tema que se va a quedar aquí, el de los cuentos, pero es un asunto que daría para un colegio invisible Sí, porque, monográfico. ¿verdad? Sí, sí. Porque además no solo está el cuento, sino incluso la figura que yo creo que es maravillosa, aunque en un pasado podía llegar a ser terrible, que era la de los cuentacuentos. Ujú. Sí. Porque se le atribuía un poder a la palabra, ¿no? A la palabra hablada, el engatusar a la persona que te estaba escuchando, generalmente niños, para, bueno, pues lo que has contado tú, ¿no? Es decir, que al final la intencionalidad no era precisamente buena. Piensa que el cuentacuentos es una evolución del trovador. Claro. Y ese trovador, que inicialmente era para entretener al aristócrata o al rey de turno, a partir del siglo XII adquiere otra perspectiva, que es la de transmisor de conocimiento iniciático. Las gestas del Grial, por ejemplo. Ahí nace toda una literatura que florecerá después en forma de manuscrito, de libro, que sin embargo nace de los cantares de los juglares y trovadores. Y en un salto a tiempos más recientes, también daría para un programa, no olvidemos, por ejemplo, aquí en España, los cantares de ciegos, aquellos que iban Sí. con los cuentos de cordel, con las escenas representando determinados crímenes, Se determinadas cuenta que historias. en el pueblo... Uno de los clásicos es precisamente, y en la película del crimen Claro. de Cuenca se ve, ¿no? Oh, Cómo qué- se qué horror. divulga esas historias. Qué horror de película. O sea, qué horror, no qué maravilla de película, pero qué horror, Pero qué horror de de historia. historia, claro, porque todo esto estaban basados en casos absolutamente reales. Laura, nos quedan unos 3 minutos más o menos antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero si te parece, vamos brevemente, luego en la segunda hora continuaremos ahondando en ello, porque el tema yo creo que lo merece, y ya que estamos con historias poco amables, vámonos a un lugar que de amable la verdad es que tiene bastante poco, ¿no? Aokigahara, el bosque de Aokigahara en Japón, porque baste decir que es conocido como el bosque de los suicidas. Bueno, también se le llama mar de árboles porque está compuesto nada más y nada menos que por 35 kilómetros cuadrados de árboles y está precisamente al pie del monte Fuji en Japón.
Recordemos que también el monte Fuji es un poderosísimo volcán y los torrentes procedentes de la montaña sagrada pues han creado un lecho también único, ¿no? Como bien dices, es un lugar donde mucha gente va a suicidarse y, si te parece, pues después de los informativos contaremos más en profundidad qué es lo que ocurre ahí y por qué. Pero antes de dar paso a nuestros compañeros, hago la pregunta extensible a toda la mesa. Lo de siempre. ¿Estos sitios ocurre lo que ocurre por el sitio? Porque da la sensación de que siempre hemos dicho que a veces es por el sitio, otras veces por la persona, otras veces por el sitio y por la persona, pero es que en el caso de Aokigahara es que tiene todos los elementos para que allí, hasta el más cantor rodado, como es mi caso... Bueno, algo claro, hay... porque el Perdona. miedo escénico juega un papel importante, y si lo juega hoy, que disponemos de tecnología, conocimientos y cultura, tú imagínate en un momento en el que la cultura no estaba al abasto de todo el mundo y donde la superstición jugaba un papel fundamental. Tú atravesar un determinado bosque en unas determinadas condiciones y escuchar leyendas de personas que antes que tú habían pasado por ahí, te encogían el alma y te llevaban otras partes del organismo al cuello. Hay algo más allá de las partes del organismo que también tiene que ver con este bosque, y es que cuentan, al menos en la leyenda, que tiene que haber algún tipo de campo magnético telúrico, porque ni las brújulas funcionan, los GPS se averían normalmente, o sea que algo hay más allá de lo que es puramente leyenda. O sea que es un sitio tan grande además que si te pierdes... Es fácil perderte, es muy fácil perderse. El que no va con intención de suicidarse no le queda más remedio que morirse, porque salir de allí no sales, ¿no? Es la sensación que da. Un poco complicado. Bueno, vamos a dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Estoy aquí además súper a gusto en este sillón que nos han puesto los compañeros del pabellón CaixaBank en la Feria del Libro de Madrid. Muy a gusto. Estoy como, ¿recordáis al maestro Jesús Hermida que se espanzurraba? Pues es que estoy súper cómodo en este sillón. Pero en fin, ahora vamos a continuar en la segunda hora. ¿Os lo estáis pasando bien? Bueno... Ese silbido que nos acompaña desde hace semanas. Es la Cabrera. Sí, ¿verdad? Bueno, pues parece que se nos van a quedar en la segunda hora. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. Bueno, pues si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos realizando este programa desde el pabellón CaixaBank de actividades culturales de la Feria del Libro de Madrid. Y además estamos acompañados de 100 invisibles a los que de nuevo les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. En fin, nos habíamos quedado justo antes de terminar la primera media hora hablando de un sitio que desde, yo creo que el punto de vista de todos los que nos hemos acercado en alguna ocasión a estas historias, es absolutamente terrible. Nos estaba hablando Laura del bosque de Aokigahara, que como os habíamos dicho, hay zonas que evidentemente no están vigiladas, a pesar de que, lógicamente, es un lugar que cada día son muchos los operarios que pasan por allí por la enorme cantidad de personas que van a suicidarse. De hecho, fijaos, es muy habitual que como no se puede controlar, no se puede monitorizar todo el bosque, en mitad del mismo te encuentres de repente un cartel que dice textualmente: tu vida es un don precioso para tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. No te lo guardes para ti solo. Habla de tus problemas. Porque la gente allí va a suicidarse. Vaya tela, ¿no, Laura? Bueno, son carteles para justamente disuadir a aquellos que se adentran en el bosque pues buscando finalizar sus días. De hecho, pensemos que esto no viene de aquí. Hay poemas de hace más de 1000 años que señalan precisamente que el mar de árboles o bosque de Aokigahara es un lugar maldito, un lugar, según dicen, habitado por demonios, por las almas de los muertos de todos esos siglos que han ido agrupando pues ahí diferentes entes y diferentes fantasmas, en cierta forma, ¿no? Pensemos que, según cuentan los antiguos manuscritos, los samuráis, cuando llegaban a un punto de no retorno, cuando pensaban que su honor ya no tenía solución, se adentraban en el bosque y realizaban pues el harakiri, el ritual de clavarse su espada en las entrañas para morir ahí lentamente. Y cuentan además que también mucha gente desesperada por amor, por ejemplo, pues ha ido a ese bosque a suicidarse. Y lo que es peor, durante las épocas de hambruna, durante las épocas de grandes enfermedades, las familias
familias eran abocadas a dejar ahí a sus ancianos, incluso a sus hijos, porque no podían alimentarlos. El obasute, ¿no?, que se llamaba. Claro, los dejaban morir directamente. Incluso a veces eran obligados, ya no es que ellos quisieran, eran obligados por los señores feudales que no podían pues seguir manteniendo según un estado lleno de gente pues que no era fructífera, que no podía trabajar. Y evidentemente pues la situación era tremenda. Claro, porque hay que decir que esto no es una cuestión del pasado. Es que hoy en día hay 300 operarios que recorren, en fin, pobrecito, son 300 hectáreas las que tienen este bosque. 300 bomberos voluntarios que recorren a diario de todos los rincones del bosque precisamente para intentar pues llevarse los cadáveres. O sea, es que realmente es trágico. Y que te pegas un soponcio, vamos, que vas paseando por el bosque y de repente te puedes encontrar con una persona que se ha suicidado hace décadas. Y además hay cosas muy curiosas, porque allí los suicidios, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, tienen todo un ritual. Es decir, la gente primero se quita la ropa, los zapatos, lo dejan todo bien ordenadito para luego proceder al suicidio, que digo yo que puestos a suicidarte, ¿qué más te da? Pero hasta ese punto es curioso el ritual y las costumbres de ese país. Bueno, vamos a dejar un poco la parte más descarnada, ¿no?, de estos bosques, de estos jardines, de estos monumentos vegetales, ¿no?, vamos a decirlo así, y volvemos, si os parece, a los que son un poquito más amables, ¿no?, que están cargados de simbología oculta. Y Josep, si tenemos que hablar de un sitio que es único en su género y que desde ya invitamos a visitar a nuestros invisibles, porque es verdaderamente maravilloso, esa es a Quinta Arregaleira, en Sintra, en Portugal. ¿Qué tiene este sitio, Josep, que lo hace tan especial? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué? Porque es que son muchas las preguntas que surgen. Sí, es un lugar que lo tiene todo, que fue creado a principios del siglo XX por Antonio Carvalho Monteiro, que era un millonario, filántropo, que con la ayuda de un arquitecto italiano, Luigi Manini, construyó pues una finca que está en Sintra, aprovechando el Palacio Arregaleira, en el que podemos encontrar un compendio de cosas esotéricas, desde un pozo de almas. Tú has estado en Comombo, donde está el nilómetro, que llaman el nilómetro. Sí. Yo siempre he sostenido que el de nilómetro no tiene nada, porque los templarios hicieron esos mismos pozos, por ejemplo, en Tomar de los caballeros, no sí. Tomar, o por ejemplo en La Cavalerie, en Francia. Bueno, pues igual que esos pozos, hay uno en A Quinta Regaleira, y son pozos iniciáticos, se llamaban pozos de alma o de almas, porque ibas descendiendo hacia el inframundo y luego encuentras un lago, que es el lago que cruzaban con el barquero las almas antes de hacer el pesaje que les tenía que llevar al otro lado. Vas a encontrar el atanor alquímico, el horno en el que se destilaba la quinta esencia, y vas a encontrar todo tipo de animales mitológicos que tienen un profundo significado. ¿Por qué? No es casual. Carvalho Monteiro era masón, y además un masón con buenas ramificaciones o contactos con otros masones europeos, y eso hizo que él tuviera ese sueño de meter en su finca todas las cosas que tenían que ver con astrología, con esoterismo, con ciencias ocultas y naturalmente con su querida masonería. Lo hace aposta, como sabe que estaba bebiendo agua y que había soltado el micrófono, ha dicho, venga, ahora termino yo de forma... Podía apostillar también algo que no he dicho. Apostilla. Y es su relación, ya que hablé de los templarios, no es menos cierto que Portugal fue quien recibió, tras la disolución de la orden, a la mayoría de los templarios, que fueron conocidos allí o se integraron a lo que se conoció como la Orden de Cristo. Y que tan importantes beneficios supuso para Portugal en cuanto a empresas náuticas y descubrimientos en toda la línea del Nuevo Continente. De hecho, iba a hacer un apunte, pero es que esto daría para otro tema. Tiene que ver precisamente
Lo hablaba hace no mucho, pero ya que me lo ha puesto Giuseppe Mandeja, lo lanzo simplemente como propuesta a futuro. Pero claro, mucho se habla, ¿no? Y de hecho, un buen compañero de este programa, como es el historiador Mariano Fernández Urresti, acaba de sacar un libro precisamente hablando de esa posible relación entre los templarios y Colón. Pero es llamativo porque, como bien decía Josep, cuando la orden de los templarios es disuelta, donde recalan y adquieren un gran protagonismo es en Portugal. Cambian un poco el nombre y tal, pero allí les acogen. Y efectivamente emprenden empresas náuticas muy importantes. Todo esto estamos hablando antes precisamente del siglo, finales del siglo XV, antes de que llegase Colón. Y lo hablaba el otro día en un viaje con otro buen amigo que es Juanjo Sánchez Oro, y es que, claro, si existe esa relación de los templarios y Colón, porque en un momento dado el rey de Portugal rechaza el proyecto de descubrir América y es cuando Colón se viene a ver a los reyes católicos, si de alguna forma ya tenía allí a los templarios que podrían haber dado esa clave. Ya digo, esto era un apunte simplemente a futuro a desarrollar un programa sobre el tema. Sí, porque ahora me podría enredar y mucho, pero, bueno. Prefiero porque es Déjame prepararlo un poco, Josep. El síndrome de Pedrero se llama eso, ¿no? Sí. Con todo nuestro cariño al gran Miguel Pedrero. Bueno, es cierto, ¿no? Has citado de hecho a Juanjo Sánchez Oro y no quiero olvidarme de felicitar en nombre de los 4 a nuestros queridos compañeros de La Rosa de los Vientos que han hecho su programa 3000, que hoy en día hacer 3000 emisiones es casi tan milagroso como llevar 35 años en el kiosco. Pues. Así que vaya nuestro... Mira, si os parece les vamos a dar un aplauso porque se lo merecen. De Colón hablaremos porque no todo está escrito. Ahora seguramente dentro de muy poquito tiempo, en cuanto salgan las analíticas que el maestro de forenses, el doctor Lorente, va a desvelar en un documental que debe de ser absolutamente maravilloso, quizás sabremos un poquito más de la figura de Colón, sabremos si era gallego, si era catalán, si era genovés, si era mallorquín, si era judío. Seguramente van por ahí los tiros, seguramente porque los judíos eran, como sabéis, los que hacían las cartografías para los caballeros de la Orden del Temple. Ahí está. Pero vamos a dejar el tema porque si nos vamos por ahí no retomamos. Acabamos. Y yo creo Nos metemos en un jardín y nunca mejor visto. Pues ya que estamos en un jardín y estaba hablando Josep de A Quinta Orregaleira, que de verdad merece la pena que si no podéis ir físicamente, hacerlo a través de San Google porque merece la pena, el sitio es absolutamente bello. Pero otro de esos sitios que hay en el viejo continente y que parece que también fue diseñado Jesús con una carga simbólica realmente importante es Bomarzo, en Viterbo, en Italia. Si no sabéis de qué os estamos hablando, ahora mismo estamos colgando fotografías de este lugar y de los diferentes sitios que hemos venido recorriendo a lo largo de estos minutos en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como @ColeInvisibleOC, también estamos en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, y bueno, pues ahí os estamos dejando colgadas las imágenes de lo que estamos hablando porque son simplemente espectaculares. Pero volviendo a Bomarzo, Jesús, ¿qué nos podemos encontrar allí y cuál es el sentido, o más bien, ¿quién le quiso dar a este lugar un sentido oculto y por qué? Pues lo que nos podemos encontrar allí, yo creo que en pocas palabras nos da una descripción de lo que vamos a comentar, ¿no? Porque es el Parque de los Monstruos. Y ese Parque de los Monstruos, como bien decías, situado en ese pueblecito de Bomarzo, a unos entre 70 a 80 kilómetros aproximadamente al norte de Roma, es una invitación a pasear libremente en busca de esos significados, esos sentidos y esas figuras extrañas. De hecho, contrasta mucho con los jardines italianos que se construían en el momento, estamos a mediados del siglo XVI, porque si los jardines italianos en el momento se caracterizaban precisamente por el orden, este es todo lo contrario. El parque fue construido en 1547 por orden del duque Pierfrancesco Orsini después de enviudar, después de perder a su mujer. Y lo encarga precisamente como un espacio de tranquilidad, un espacio en el que buscar la paz, en el que buscar calma después precisamente de esa terrible pérdida. De hecho, textualmente, él decía que quería construir un espacio donde el corazón pudiera serenarse. Y encargó el diseño y ejecución a un arquitecto bastante famoso en el momento, que además fue supervisor de varias excavaciones importantes en su día, que era Pirro Ligorio. Ligorio lo que quiso es crear un jardín completamente libre de ataduras formales y por eso no puso ningún tipo de espacio que delimitase este
parque o este jardín de los monstruos, dejando que quien pasease por allí descubriera a su aire, ¿no? Que él fuese interpretando un poco por su propia cuenta. Es un jardín plagado de figuras extrañas, ahora comentamos algunas y precisamente su significado. Tenemos más de 20 grandes estatuas que fueron creadas, para que nos hagamos una idea, ahora que no estáis viendo las fotos, fueron creadas e inspiradas directamente en las gárgolas y criaturas grotescas de las catedrales medievales, pero llevadas a lo bestia, a lo gigante, a lo enorme. De hecho, la imagen más característica de este sitio es ese enorme ogro que abre su boca y de alguna forma nos invita a pasar. Como curiosidad, antes de comentar algunas de esas esculturas y su interpretación simbólica, hay que decir que a la muerte del duque de Orsini, el que manda construir este jardín, es abandonado y se recupera un poquito más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, el tiempo fue pasando, el jardín estaba muy descuidado y la naturaleza se hizo dueña y señora de ese jardín. O sea que imaginémonos esas esculturas grotescas rodeadas ya además por la naturaleza. La decadencia, ¿no?, que se dice. Total. De hecho, entre sus muchos visitantes ilustres, destaca precisamente Salvador Dalí, que quedó completa y absolutamente fascinado y embaucado por este jardín en el año 1948. Y él lo que dijo, o así lo denominó, es que era una invención histórica única. Pero si queréis, vamos precisamente a algunas de esas estatuas, a algunas de esas representaciones. La entrada está flanqueada por dos esfinges, que son además moradores benignos del umbral, que en vez de inquirir con cierta severidad, lo que nos recomiendan antes de entrar, y aquí leo textualmente la frase que hay grabada, ¿no?, es: quien con la ceja arqueada y el labio apretado no va por este lugar, carece de admiración, pues este es uno de los lugares solitarios más famosos del mundo. Tú que entras... por Carlos Sobera esto. No, en este lugar también el expresidente Zapatero también sería admirable. También podría ser, sí. Pero fíjate, podríamos seguir repasando muchas de estas esculturas con una enorme carga simbólica. Bueno, pues como ha comentado Jesús, una de las imágenes más características de este jardín de Bomarzo es esa enorme cabeza que nos permite acceder a otra parte del recinto, entrando literalmente por su boca. Y vista desde lejos, la sensación que da es que va literalmente a congelarnos la sangre con un potente grito. Bueno, pues si hablamos de gritos, hay que decir que en el Reino Unido hay precisamente un bosque, Laura, del que se dice que grita. Bueno, realmente su nombre es el bosque de Dering y está en Putney, en Estados, como decías, en Reino Unido, pero vamos a buscar el por qué le llaman el bosque de los gritos. Es verdad que cuentan que por las noches parece que alguien esté gritando en la inmensidad de la oscuridad del bosque, y cuenta la leyenda que en esa zona, que es la zona de Kent, hay precisamente una maldición que en su momento echó un hombre que fue clavado con una espada y fue atracado en esa zona, en el interior del bosque, ¿no? De hecho, cuenta que se suele oír precisamente esa especie de grito masculino agudo, pero tosco y ronco, que parece salir de los árboles. Pero también hay otra historia muy curiosa, que es una historia de una dama blanca, y en este caso es una dama blanca que, a diferencia de otras damas blancas que quizás son más angelicales, da terror. ¿Y por qué da terror? Porque cuentan de ella que está basada en una historia más o menos real de una señora que fue enterrada precisamente en épocas antiguas en una de las criptas que hay en el cementerio de la zona, y con un arte ritual funerario muy extraño. Cuando digo extraño, ¿qué quiero decir? Bueno, fue enterrada dentro de 7 ataúdes de plomo, como si fuera una muñeca rusa. Esto es para que no se escapara, vamos. Claro, o sea, nadie ha conseguido averiguar realmente cuál es la razón de este entierro, pero claro, lo lógico de pensar es que eso precisamente era para defenderse o para defender a la gente viva de ese ser, que a saber qué creían que era. Claro, si me lo preguntas a mí, porque sé que me lo vas a preguntar, que qué pensaría yo que era. Claro, no, tú no tengo duda. No, pero es que vamos, estamos hablando claramente de un enterramiento vampírico. Vamos, total. Tiene todos los visos. Total, de hecho, hace no mucho tiempo, en el año 2014, 2015, ya empiezo yo con mis nombres, que sabes que a mí me gusta mucho todo esto que tiene que ver con los países del este. En Gliwice, concretamente en la Baja Silesia, durante la realización de una autovía, al remover tierras, pues los operarios se dieron cuenta de que había un cementerio, y se dieron cuenta de que además el cementerio estaba completamente inviolado, estaba perfecto. Lógicamente, pensando que podía tratarse de algo antiguo, lo que hicieron fue llamar a los arqueólogos. Y los arqueólogos efectivamente determinaron que se trataba de un cementerio de época medieval. Pero no solo eso.
al abrir las tumbas, se dieron cuenta de que todos, absolutamente todos los cuerpos estaban o bien enterrados hacia abajo, o bien con las extremidades partidas, o bien con hoces que rodeaban su cuello. Es decir, en este cementerio se llevó a cabo un ritual de purificación sobre al menos 40 personas que en aquella zona de la Baja Silesia se pensaba que eran vampiros. Sí, ya lo sé que me estoy relamiendo. Ayer me acordé de ti precisamente y de tu novela La vampira de Venecia, porque estuve viendo la última película de Alex de la Iglesia, Venecia Frenia, no sé si la habéis visto, y está plagada de referencias a Poveglia, a los vampiros y a toda esta isla donde llevaban a los afectados de la peste a enterrarlos precisamente para alejarlos de la zona, y también a los enfermos. Y tiene muchas referencias que me recordaron precisamente a esta novela. Habrá que verla. Habrá que verla. Bueno, la verdad es que hay lugares que tienen tanto encanto y a la vez parecen tan encantados que da la sensación de que en cualquier momento va a aparecer un duende, un hada, en fin, esos elementales que nuestro querido Jesús Callejo ubica en lo que se conoce o lo que él denomina como los misteriosos habitantes del país borroso. De esos también hay que decir que hay unos cuantos en algunos bosques del Reino Unido, ¿no, Laura? Bueno, sobre todo en el bosque de Wisman Dartmoor, nombres como siempre que me apasiona pronunciar, sí, ya lo sabes tú. Bueno, en este caso no solamente duendes, hadas y todo ese tipo de mitología mágica, ¿no? Quizás lo más preocupante es lo que llaman los perros del infierno. Joder, claro, para no preocuparse. Suena mal. Aquí hay perros del infierno y pues casi que mejor. Bueno, dicen que es donde estaban las antiguas perreras y ahí se guardaban perros que actualmente son fantasmas, pero que dicen que persiguen precisamente a los viajeros despistados que osan meterse dentro del bosque. De hecho, son perros infernales, perros que quieren devorar el alma de los Qué curioso. Sí, de los paseantes, ¿no? Los definen como perros de ojos rojos, de enormes colmillos y además que lo que van es en busca de las almas. ¿Y querías decir algo? Que me recordaba poderosamente a los tibicenas. Tibicenas de Canarias. También tenían los ojos Totalmente. rojos. Y la historia de los viajeros y el bosque me trae también un lugar del que hemos hablado muy recientemente en la serie Extraterrestres, que es Tivisa, donde hay un pueblecito que se llama Prat Vip. Vip es el nombre de unos perros vampiro, que andaban por manadas, atacaban a los viajeros y les extraían la sangre. Joder, fíjate. Qué monos. Bueno, en este caso dicen que van dirigidos por el diablo, o también hay otra hipótesis, que es que vayan dirigidos por un espíritu de la zona que le llaman el Old Kraken, que en este caso es una especie, pues no sé si de demonio o de espíritu viejo, gris, de cabellos verdes, ojos hundidos. La zona de los ojos también dice que parece como acuosos, como si fuera un estanque, y además cabalga sobre un caballo esquelético. O sea, vamos, también precioso para encontrárselo así a medianoche, ¿no? Cuentan además que en este lugar también hay el camino de los muertos, que llaman. Y en este caso hablamos de por donde antiguamente trasladaban. ¿Cómo dices que se llama el sitio este? Pues es por no ir, ¿eh? Es como un parque de atracciones de lo siniestro, ¿no? Madre mía. No, en este caso por ahí realmente es por donde pasaban. Cuando la gente fallecía en la zona los llevaban a través de este camino hasta Lidford. Pero ¿qué ocurre? Que claro, ahora dicen que eso se ha transformado no en una procesión de muertos reales, sino en una procesión de muertos fantasmales, tipo la Santa Compañía, con lo cual no es aconsejable encontrártelos ni verlos. Es muy curioso, ¿verdad? Porque estáis haciendo referencia a estos animalitos, a los perros, y también las tradiciones nórdicas. Hoy en día, por ejemplo, en algunas ciudades de Dinamarca, por ejemplo, te puedes encontrar el Hellbond, que también es un perro bastante siniestro, bastante maligno, demoníaco, que se ha llegado a crear, bueno, está tan metido en el folclore y en la vida y en la creencia de tiempos pasados de estos pueblos, que incluso se han llegado a crear estatuas que hoy en día, pues como la Sirenita se visita, pues también puedes visitar esto. Yo quiero insistir en el argumento que daba antes, y es que ahora estamos muy acostumbrados a circular por una carretera, aunque sea de noche, y hay farolas que nos iluminan, tenemos los faros del coche, pero tú ponte en que eres un carretero medieval en un camino que atraviesa un bosque, que no hay una luz más que la del candil que está iluminando apenas unos centímetros a tu alrededor, que no hay luna, porque si hay luna las cosas cambian, sí, claro, y que cualquier bichejo que aparece allí
te tiene que... No, claro, tú ves dos ojos de repente en la oscuridad y pegas un brinco que te vuelves de camino para atrás, vamos. Bueno, también te puedes encontrar con, si estás en ese tiempo, hemos hecho el ejercicio de montarnos en nuestra particular máquina del tiempo. Vámonos 300 años atrás. No hay farolas, no hay asfalto, vamos recorriendo caminos para llegar, por ejemplo, de aquí de Madrid a Segovia, tienes que atravesar pues la montaña de Guadarrama, bajar por los bosques de Balsaín, todo esto a través de, bueno, pues de senderos. Y de repente, ¿quién se aparece? La dama de la grupa. Porque la historia de la dama de la curva viene de mucho tiempo atrás. Entonces decían que los caballeros que iban en su caballo a altas horas de la madrugada, de golpe y porrazo, veían a una chica que estaba, bueno, pues la pobre le habían hecho bastante daño, la montaban en su grupa para ir a la siguiente ciudad, pueblo, para intentar ayudarla, y de repente cuando llegaba a una curva determinada, la dama de la grupa, como ocurre con la célebre leyenda urbana, se iba de esa grupa dejando al caballero, bueno, pues el hombre bastante asustado, ¿no? Sabemos que estas historias tienen en fin, si buscamos, tienen una esencia, tienen un sustrato en el pasado que las hacen tremendamente deliciosas, ¿verdad? Claro, naturalmente, porque todo está interrelacionado y porque al fin y al cabo estas historias que, como siempre decimos aquí en el Colegio Invisible, todo mito ha sido basado en algo real. Totalmente de acuerdo. Que luego se ha desmedido, exagerado, pero siempre ha habido un pozo real y muchos de los célebres asesinos han vivido o han bebido de muchas de estas historias también, y eso da cierto miedo porque digamos, nos da una cierta responsabilidad en el sentido de cuidado con lo que cuentas, que si hay una patología de base estás alimentando a la bestia. Y si lo cuentas con esa voz, pues ya, ¿qué quieres que te diga? O sea que como estamos ya casi las 2:30 de la madrugada, vamos a dejarnos de voces siniestras, no metamos miedo, vamos a lugares más amables, porque tú de hecho has estado en uno que es fascinante, también con una historia, podemos decir que muy parecida a lo que puede ocultar pues a Quinta Regaleira, el Jardín de Bomarzo, también el propio Parque del Retiro, que es Piriápolis, en Uruguay, donde tú has estado. ¿Qué hay ahí? Sí. Esto está en el departamento de Maldonado. Tengo que confesar que cuando yo fui a esta región de Uruguay no tenía pensado en que iba a encontrar nada esotérico, pero de repente la guía que tenía, que había leído alguno de mis trabajos relacionados con Rennes-le-Château, dijo: ¿tú quieres ver la Torre Magdala aquí en Uruguay? Y dije: ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y empezaste a salivar, ¿no? Empecé a salivar. Entonces, tú ponte en situación. Llego a lo alto de una colina desde la que se divisa toda la playa y la ciudad que lleva el nombre de Piriápolis, sí, pero que originalmente su fundador quería darle el nombre de Heliópolis. Fijaos, y había una estatua de la Virgen, se llama Stella Maris, también creada por ellos, y había unos chavales jugando. ¿A qué jugaban? Pues con un pendulito a las energías. Anda, otros se leían la mano y yo digo: pero ¿este qué es, el pueblo chiflaos? Y no, realmente la historia de Piriápolis es fascinante y que tiene que ver con un tipo que se llama Piria, de ahí el nombre de Piriápolis, que nació en Montevideo en 1847 y que a los 5 años, por asuntos familiares, es enviado a Europa y queda al cuidado de un tío suyo que era jesuita. No sabemos muy bien qué es lo que pasó en Diana Marina, que es el lugar donde él fue a parar, pero cuando el hombre vuelve absolutamente cambiado, ilustrado, y además se hace rico. ¿Sabéis cómo se hace rico? Pues inventando la correa del reloj. Anda. Porque hasta entonces todos los relojes llevaban una cadena de la que tú te mirabas la esfera, ¿no? La esfera de los libros. Aprovechó para meter aquí la cuña del Colegio Invisible. Es el momento de la teletienda, ¿no? Y inventa la correa del reloj, eso le trae unos pingües beneficios, y él quiere llevar a cabo su sueño y diseña una ciudad, la ciudad de Piriápolis, que cuando tú miras los planos ves en las calles el árbol de la vida de la cábala. Y eso es flipante. Es decir, que como el árbol de la vida, hay una serie de caminos, una serie de chakras que van dibujando estrictamente cada una de las avenidas y ciudades que la componen. Pero hay más, porque él diseñó un castillo, que es donde estaba la famosa Torre Magdala versión uruguaya, y efectivamente tiene un parecido extraordinario. Yo no sé si el hombre se inspiró en Saunier o no, porque dudo que en 1847 la historia hubiera podido cruzar el charco. Es difícil, vamos a ser racionales, pero en cualquier caso el parecido estaba ahí.
Habían unas besan, que son las famosas banderas que los templarios utilizaban a rayas blancas y negras, con unos perros labradores que eran utilizados también en simbología alquímica y masónica. La casa de Piria, que está en ese castillo, tiene habitaciones ocultas. Es decir, hay habitaciones que no tienen puerta. No se sabe para qué las diseñó, pero existen, están ahí. Y lo que más me chifló, ya que estamos hablando de parques y jardines mágicos, es que él diseñó no solo la ciudad, no solamente el hotel, hay un hotel magnífico lleno de rosacruces, porque él era masón, que es algo que no he dicho, sino que además diseñó un parque, que es el Parque Municipal de La Cascada, la cascada de agua, me refiero, es que nadie lo ha pillado. Es que de verdad, pero ¿por qué? O sea, con lo bien que te estabas portando hoy, Josep, claro. Y ya tiene que... Bueno, pues es la cascada porque hay una cascada de 5 metros de agua que sale de la boca de un toro. Ahora verás a ver dónde termina esto. A ver dónde termina esto, venga. Un toro de bronce que hizo traer expresamente de Europa y que compone el primer signo astrológico de los 12 que vas a encontrar en todo el parque. Anda. Y no solo eso. Para subir hasta el toro, que es el inicio del parque, tienes que subir 33 escalones, como grados tiene la masonería. Y vas encontrando símbolos y símbolos en cada uno de los rincones del parque, porque quiso hacer, al igual que Monteiro en Arregaleira, todo un compendio esotérico que solamente los iniciados podían leer. Algo parecido a menor escala ocurrió en la localidad tinerfeña de La Orotava, un lugar que hoy día podemos visitar y que responde a la creación de los masones de las islas para homenajear ni más ni menos que a otro hermano masón que se llamaba Diego Ponte del Castillo, que además era octavo marqués de la Quinta Roja. Es curioso cómo normalmente cuando hablamos de masonería, simbología, este tipo de creaciones, claro, hay que tener pasta, pero casi siempre está ligada pues a eso, ¿no? A la aristocracia, a los reyes, en fin. La cuestión es que en este lugar se puede decir que hay un monumento masónico donde además podemos observar, ¿no?, muchas cosas interesantes y donde se han reunido, Jesús, algunas de las logias más importantes de la historia, ¿no? Sí. Se han reunido logias y masones, digamos, de forma autónoma, han acudido muchas veces a este lugar porque es un auténtico símbolo, ¿no? Ya lo decías, este mausoleo dentro de estos jardines se erige en honor precisamente del masón Diego Ponte del Castillo. Está construido en mármol blanco, fue diseñado por un arquitecto francés que también, obviamente, era masón. Y hay que decir que sobre este jardín simbólico está esta cripta de 3 cuerpos y fueron construidos nada más y nada menos que con el fin de albergar los restos de este marqués por una razón muy concreta, porque precisamente al haber sido masón se le había prohibido ser enterrado en el cementerio local. Claro. Entonces su madre, cuando Diego Ponte fallece a finales del siglo XIX, la madre del marqués, Sebastiana del Castillo y Manrique, decide transformar esa huerta de la casa en un jardín y levantar precisamente en la parte más alta este panteón familiar, precisamente construido por ese desagravio familiar o ese desagravio que sucede con su hijo. Como decíamos, ella entra en contacto a través de otro compañero de la logia, otro compañero masón, que era médico y botánico, Víctor Pérez González, se pone en contacto con este arquitecto francés, y aquí vamos ya con las pronunciaciones extrañas, lo estaba intentando evitar, pero es inevitable. Adolphe Coquet, algo así. He visto por ahí que estaba nuestra amiga Anne, así que ahora me puede corregir ella cómo lo he pronunciado. Como decíamos, este arquitecto también es masón, se le encarga el mausoleo y de primeras hace un diseño plagado de esta clase de símbolos masónicos, como por ejemplo era el emblema de la logia Taoro, el pelícano, la escuadra, el compás, la balanza, la cruz templaria, determinados elementos de la albañilería, de los canteros, pero todo esto fueron descartados por la marquesa, por la madre de Diego de Ponte. Sin embargo, a pesar de este rechazo a incluir estos símbolos concretos, lo que hace es incluir algunos de una forma un poquito más sutil que están dentro de la cripta.
Símbolos sutiles como, por ejemplo, las hornacinas vacías, que se relacionan con el principio de que la masonería se reconoce a sí mismo como adogmática y deja libertad de creencia para cualquiera de sus miembros, la forma de la cripta, que también algunos consideran que no es para nada casual, o la propia decoración de la puerta de entrada, que tiene motivos florales que recuerdan a la representación, como ya hemos comentado, del árbol de la vida. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso vamos a viajar, ¿no? Con uno de nuestros invisibles de lujo a uno de los rincones más mágicos de Madrid. Casi me atrevería a decir que de toda Europa, al que seguro muchos de nuestros oyentes han ido alguna vez sin saber que, aparte de la belleza que atesora este lugar, hay un tremendo contenido misterioso que está ahí, que está, pues eso, ¿no? Como siempre, a la vista de quien sepa interpretarlo. Y que en cierto modo se oculta, como dicen los iniciados, ¿no? No hay mejor forma de ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. Son los Jardines del Capricho, en la madrileña Alameda de Osuna. Laura. Bueno, de hecho es una de las personas que más sabe de este asunto, y hablamos del escritor y periodista Juan Ignacio Cuesta, y por eso le hemos enviado una serie de preguntas pues para conocer mejor este fantástico lugar. Juan Ignacio Cuesta, doctor en periodismo, aparte compañero de medios durante muchísimo tiempo, hoy en día lo podéis escuchar en La Escóbula de la Brújula. Y la primera pregunta que le lanzamos a Juan Ignacio, bueno, pues dicen que los jardines fueron precisamente un capricho de la duquesa de Osuna, que al parecer le gustaban las ciencias ocultas, incluso se decía que practicaba el espiritismo ni más ni menos que con Goya. Y esto es lo que nos ha contado. A doña María Josefa Pimentel, duquesa consorte de Osuna, una de las mujeres más inteligentes y curiosas de su tiempo, le interesaron siempre todos los temas relacionados con lo oculto y las sectas secretas. En una de sus estancias en Viena, por ejemplo, compró un ejemplar del terrible Malleus Maleficarum y empezó a interesarse especialmente por la historia de la brujería renacentista y los excesos que hubo en su represión. Esto le llevó al estudio también de las prácticas de mediumnidad que había iniciado el ocultista inglés John Dee junto al nigromante Edvard Kelly. Compartió todo esto con el pintor aragonés Francisco de Goya, que realizó algunos de los dibujos conocidos como de la serie negra, llamados también caprichos, y que la duquesa incorporó al palacio del parque del mismo nombre. Varios expertos en este asunto afirman que su estructura es una escenificación de la flauta mágica de Mozart, y claro, le hemos preguntado a Juan Ignacio por qué. El interés de la duquesa por la masonería fue notorio. Hay elementos en el jardín que nos llevan directamente a esta filosofía que ya estaba plenamente desarrollada en su tiempo. Por ello, y por su gran afición a la música, se enteró de que Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes genios de la música, era masón de la Logia de la Beneficencia, y que su ópera La flauta mágica contenía guiños simbólicos por todas partes, como la dualidad papageno-quina o el impresionante personaje de la Reina de la Noche, rodeada de toda su corte de seres siniestros, nacidos en una época especialmente dura en Europa Central, con hechiceros, brujas y nigromantes de todo tipo. Efectivamente, el parque se inspira en los tres mundos mozartianos: el rocoso, el boscoso y los reinos palaciegos con sus subterráneos secretos. Bueno, vamos ahora al palacio, que es un sitio absolutamente único. ¿Qué elementos simbólicos podemos encontrar en su exterior y también en su interior? Y esto es lo que nos ha contestado Juan Ignacio Cuesta. Primero deberíamos explicar que el palacio que hoy vemos en el Capricho no es el original, que primero sufrió los desastres de la Guerra de la Independencia con la ocupación del general Agustín Belliard o de la Guerra Civil del 36. Sin embargo, tenemos descripciones de cómo debió ser en tiempos de su fundadora. Por ejemplo, existía un recinto llamado Gabinete Redondo que se utilizaba para las reuniones con las personalidades liberales de la época, pertenecientes a diversos grupos de élite, masones, afrancesados, que tuvieron que huir de España tras la derrota de Napoleón, como le sucedió a Goya, pintor de cámara de Carlos IV y luego proscrito. Por tanto, no tenemos muy claros los símbolos originales, pero los podemos imaginar. Pirámides, triángulos, escuadras y compases insertos en escenas de corte pagano que aparentemente representaban las 4 estaciones del año. Como no podría ser de otra forma, en los jardines encontramos referencias al mundo clásico, a Egipto, en fin, a todo lo que conforma la filosofía masónica. Por eso, junto a Juan Ignacio, hemos repasado algunos de los lugares más importantes de aquí. Lo escuchamos. El parque estuvo en manos francesas hasta 1812.
tiempo en el que desaparecieron muchos elementos de valor. Después se encargó al arquitecto Antonio López Aguado su restauración y una vez fallecida la duquesa en 1834, el hijo de esta, Pedro Alcántara Tellez Girón, mandó poner un busto de su madre en la exedra de la llamada Plaza de los Emperadores, acompañada de bustos de dirigentes romanos como Julio César, Augusto, Tiberio o Calígula, en clara referencia a los elementos paganos del jardín. También una serie de esfinges de estilo egipcio, muy significativas para la masonería del momento. Además, la influencia de Versalles se hizo notar por todas partes, como en el bello y misterioso templete Abaco, el más llamativo del recinto. Hay un sitio que a mí me llama poderosamente la atención en este lugar, en los Jardines del Capricho, que es el que se conoce como la Casa de la Vieja. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta nos va a contar por qué. La Casa de la Vieja se inspira en la que construyó María Antonieta, consorte de Luis XVI en Versalles, junto al llamado Pequeño Trianón. En principio, la habitaron una serie de labriegos que atendían una huerta que luego fueron sustituidos por autómatas. Pero tras la deriva esotérica de la duquesa, se instaló en ella Goya en ocasiones para hacer dibujos de su serie negra, como el de Cronos devorando a sus hijos o el Aquelarre, fruto del mundo oscurantista que se había instalado en él al ir quedándose sordo. Como podemos ver en la película Los fantasmas de Goya, allí era donde mejor se encontraba. También se encuentra que en un cuarto tapizado con musgo se hicieron invocaciones diabólicas en algunas noches. Diabólicas o no, desde luego fueron de inspiración pagana. Laura, que estamos terminando, pero antes de irnos de la Feria del Libro de Madrid, concretamente del pabellón CaixaBank, de actividades culturales, desde donde estamos haciendo el Colegio Invisible de hoy, a cuyos responsables, por cierto, damos las gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Hemos hablado del Parque del Retiro y de uno de sus personajes más ilustres, el demonio. Pero hay que decir que no es el único lugar con muchos árboles en el que, entre otras criaturas, años atrás, se hizo famoso uno de los personajes más icónicos del mundo del misterio, el Diablo de Jersey. Cuéntanos. Hablamos de Pine Barrens en Nueva Jersey y efectivamente es el hogar del supuesto Diablo de Jersey. En este caso es un pueblo que en su momento tenía ya abundantes historias de fantasmas, pero que durante la era colonial, que estaba poblado pues aserraderos, por fábricas, por un pueblo vivo, en cuanto se descubrió el carbón en Pensilvania, pues el pueblo se quedó absolutamente vacío y fantasmagórico. Fue ahí donde nace la leyenda, y es que cuentan que una mujer en 1735, madre de 12 hijos, se quedó embarazada por 13ª vez, y yo entiendo también lo que hizo. O sea, digamos que maldijo el haberse quedado embarazada. Es que vamos, teniendo 12 yo creo que había cubierto el cupo, pero bueno. Joder, teniendo 3. Claro, en cualquier caso, no se le ocurrió otra cosa que decir que ese niño era el mismísimo diablo. ¿Qué ocurrió? Que cuando el niño nació, a pesar de ser un niño monísimo, un niño precioso, al tiempo ese niño fue haciéndose mayor de una forma muy extraña, con unos rasgos realmente inquietantes. Y según cuentan, llegó un momento que ese niño de aspecto angelical se convirtió en el mismísimo diablo. Le crecieron pezuñas, una cola y una cabeza similar precisamente a la de un murciélago prácticamente. Este diablo alzó el vuelo, atacó a la madre, la mató de hecho y salió despedido de la casa. Cuentan que durante muchos años aterrorizó a todo el pueblo. De hecho, se oía en los tejados como ese diablo arañaba precisamente los techos, emitía gritos y atacaba a la población. El cura del pueblo, desesperado por esa situación, decidió pues realizar un exorcismo. Y según cuenta la leyenda, cuando consiguió realizar ese exorcismo, él lo que dijo es que ese exorcismo solamente podría durar por el plazo de 100 años y que cuando pasaran los 100 años ese demonio volvería, pero volvería además con sed de venganza. Y según cuentan los viejos del lugar, 100 años después, precisamente en el 1840, la paz del pueblo se acabó. De hecho, cuentan que Stephen Decatur, que era un señor feudal de la época, estaba pues en el campo probando su arma con sus balas, y de repente vio como un animal extraño, grotesco, se acercaba desde el cielo para atacarle y le disparó sin hacerle ningún tipo de daño. A partir de ese momento las apariciones de este demonio fueron muy frecuentes.
y solamente al cabo de muchos años consiguieron que esto fuera cada vez a menos hasta que llegó a desaparecer. De hecho, cuentan que a pesar de desaparecer hubo otra ola mucho más moderna y que de hecho se intensificó hasta el punto que muchas personas, miles de personas, llamaban a la policía cada noche diciendo que oían precisamente ruidos en sus tejados y que había un animal amenazador que quería entrar por las ventanas de su hogar. Hay que ver con lo bonita que es esta música y lo terrible que es la historia que nos has contado hace un momento, Laura. Para contar historias bonitas yo creo que no es exactamente la función del Colegio Invisible. La mayoría de historias que contamos tienen siempre algo un poco perverso, ¿no? Sí, lo que sí es cierto es que esta historia del diablo de Jersey yo la recuerdo porque es que además era un poco lo del diablo de Devonshire, ¿recordáis, no? Que es una imagen muy característica representada en muchas ilustraciones para los que nos han gustado estos temas desde que éramos pues como Lepi Cosquillas, ¿no? De chiquitines. Eran imágenes que daban mucho miedo, ¿verdad? Son como muy icónicas. Impactan, por supuesto. Que sí. Bueno, pues llegados a este punto, sabéis que es el momento, esta música lo que anuncia es que llega el momento de las conclusiones, ¿no? Así que hoy más que conclusiones lo que os voy a pedir es una reflexión, ¿no? ¿No os parece a los tres que si realmente supiésemos interpretar los lugares, la simbología de los sitios, lo que nos esconde el hombre del pasado, pero ojo, también el hombre del presente, porque este tipo de encriptaciones, no sé si se puede decir así, se siguen produciendo a día de hoy, si supiésemos leerlo, disfrutaríamos más de los sitios, ¿verdad? Y la segunda pregunta, ¿por qué no nos dejan interpretarlo? ¿Por qué no nos dan esa llave maestra para saber qué hay representado en los lugares? Pues porque no es para ojos profanos, es para los iniciados y como dice su propio nombre, para eso necesitas un proceso, llevar a cabo un proceso que se llama iniciación, sí, y en el que tú interpretas, dependiendo de tu rango, de tu categoría, de tu nivel, una cierta información. Y eso es un camino interminable como la propia vida, porque al final es una alegoría de la vida en sí mismo. De todas formas, y esta es mi reflexión, hay dos niveles. Uno es el nivel de la propia naturaleza. Entendamos que solamente en aquellas zonas de vegetación, de bosque, solo y exclusivamente se ha prodigado la brujería. También en zonas costeras, pero fundamentalmente en bosques. Y no es una cuestión, digamos, menor. Ha sucedido así porque allí había ya un caldo de cultivo en lo que respecta a hadas, a seres elementales, a duendes, a esos seres féricos que, ojo, tenemos siempre la visión bonita de ellos, pero también tienen una parte aterradora, terrible, ¿vale? Por lo tanto, ese es un primer nivel. Luego está el nivel en el que el hombre ya toma mano de la naturaleza y la transforma. Y en esa transformación está el juego de que esas energías que la propia naturaleza te proporciona, las utilizas para generar ya sea un determinado estado de consciencia, generar miedo. Hay bosques que están talados a conciencia para generar una angustia a quien los atraviesa, porque a lo mejor lo que te esperaba al otro lado del bosque era lo que no debías de ver. Laura. No solamente eso, o sea, yo creo que volvemos a una pregunta que nos hemos hecho muchas veces en el Colegio Invisible, ¿qué fue antes? Es decir, el lugar o la maldición o lo que sea que luego hay en ese lugar, ¿no? Yo creo que los antiguos probablemente conocían mucho mejor o sabían leer mucho mejor probablemente la naturaleza. Seguramente. Y muchas veces ubicaban los rituales o los sitios de culto precisamente donde las energías, donde la naturaleza, donde esos seres quizás invisibles al ojo humano estaban. O sea, yo creo que en ese sentido eran mucho más sabios y mucho más inteligentes en cuanto a la lectura de los símbolos de la naturaleza. Bueno, en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Si ahora mismo, no sé, si al 98% de los que estamos aquí nos sitúan con los ojos vendados en mitad de un bosque y nos dejan una brújula, yo no sé si seríamos capaces de salir de ese bosque, no. Y ya no digo lo de mirar las estrellas, es que seguramente no sabríamos. Si me pierdo con un GPS, vamos, una brújula, lo llevas claro. Jesús, ¿tú qué opinas? Pues yo respondiendo a tu pregunta creo y respondo absolutamente sí. O sea, saber leer ese lenguaje secreto, ese lenguaje esotérico nos permitiría disfrutar infinitamente más
de algunos de esos lugares, pero ya no solo lenguaje esotérico y secreto de determinados lugares. Ya que hemos hecho un recorrido por diferentes sitios, vámonos, yo creo que he puesto ya varias veces el ejemplo, vámonos a la prehistoria, ¿no? Donde no tenemos el diccionario todavía que nos permita traducir esos símbolos que representaban en las paredes, si eran símbolos mágicos, si eran más pragmáticos, o incluso yéndonos a una cultura puramente cristiana como es la occidental. Tampoco tenemos el lenguaje, por ejemplo, para leer determinadas catedrales. ¿Qué representa cierto santo? ¿Por qué se le pone en un lugar y no en otro? Entonces, sin duda, conocer esos códigos es complicado, es complejo, requiere un esfuerzo, como comentaba Josep, pero nos haría disfrutar y conocer infinitamente mejor pues todo nuestro patrimonio material y, más importante hoy, inmaterial.